Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a la plataforma de la Asociación Argentina de Oncólogos. En la conferencia del día de hoy vamos a hablar de la continuidad en el manejo de pacientes con cáncer colorectal avanzado y sobre el abordaje de los pacientes en tiempo de COVID. Tenemos invitados a dos importantes y reconocidos speakers como el doctor Guillermo Méndez y la doctora Julia Ismael. A partir de ahora queda abierto el chat para todos aquellos que quieran hacer preguntas, las cuales van a ser contestadas al final de ambas presentaciones. Vamos a iniciar con la disertación del doctor Guillermo Méndez, jefe de sección de oncología en el Hospital Udaondo y Fundación Favaloro. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Cristina, y gracias a la AOC por el constante estímulo de educación virtual en esta época virtual, que eso es un enorme mérito de seguir con toda la actividad académica. Yo ahora brevemente de continuidad en el manejo de pacientes con cáncer colorectal avanzado, metastásico, y a mí siempre me gusta empezar con los datos de lo que es el cáncer de colon hoy, ¿no? En lo que es metastásico, que la sobrevida media actual de los pacientes está alrededor de los 30 meses, eso puede incluso ser aún mayor con una mejor selección, eso lo vamos a ver. Depende obviamente de la elección de la primera línea, y eso va a condicionar lo que hacemos desde ya en las líneas sucesivas. El perfil molecular del paciente y la lateralidad, de ver si el tumor está del lado izquierdo o derecho, condicionan esta estrategia y determinan diferentes conductas de tratamiento. La cirugía contribuye, obviamente, a esa sobrevida que ha mejorado mucho en los últimos años. A diferencia de otros tumores digestivos, es alto el porcentaje de pacientes con cáncer de colon metastásico que inician tratamiento y que después son candidatos a segundas y terceras líneas. Esto difiere, por ejemplo, de lo que es cáncer gástrico, cáncer de páncreas. La secuenciación de tratamiento es la estrategia para la mayoría de los pacientes, más allá de que hay este famoso continuum of care, pero hay algún porcentaje que yo diría que ronda el 10%, que quizá un poquito menos en mi práctica, que son candidatos a estrategias curativas. Y desde ya que el abordaje multidisciplinario no está mal, siempre que podemos repetirlo, es mandatorio y debiéramos estimularlo. Esto es un poco la foto chiquita de lo que era el tratamiento hasta no hace mucho, hasta los años 90, la década del 90, en donde teníamos el mejor cuidado de soporte y el 5-fluoracilo, que usábamos en primera y en segunda línea, modulado primero por levamisol, después por leucovorina, pero muy poquitas opciones, y eso ha cambiado el panorama de lo que es el cáncer de colon. El tratamiento de cáncer de colon avanzado hoy es muy diferente, con un montón de drogas y estrategias, y obviamente siempre la cirugía, como decía hace un ratito, y con varios hitos que han ido ocurriendo a lo largo de los años en lo que es la selección molecular. Desde el 2008, cuando se determina que KRAS es un biomarcador para los anti-GFRs, y después ya con el RAS extendido, la determinación de o inestabilidad o por inmunohistoquímica, las proteínas de reparación, y más recientemente la determinación de las fusiones de NTRK, que también determinan tratamientos dirigidos a target moleculares. Todo esto ha llevado a que los pacientes tengan esta supervivencia que, si uno compara con lo que era en la década del 90, casi que se ha triplicado. Y como decía hace un ratito también, esto requiere de un enfoque multidisciplinario. Gran parte de esa mejoría ha venido, como decía, de la mejor selección molecular sumada a la selección clínica. Recuerden que no hace mucho testeábamos solamente para KRAS, el exon 2, después datos que vinieron de los estudios tanto del FIRE3 como del PRIME, determinaron que no importaba solamente el exon 2 de KRAS, sino que había otras mutaciones en la familia de este oncogen, otros exones de KRAS y NRAS, que era un 15% más de pacientes que tenían estas mutaciones y que eran resistentes a los anti-GFRs. Más recientemente, BRAF, MSI, como decía, y HER2 son biomarcadores que BRAF y MSI, ya recomendados por todas las guías, no todavía HER2,
pero cada vez ahora se han presentado nuevos datos de nuevas drogas para tratamiento de pacientes con HER2 positivo o amplificado, sobreexpresado o amplificado, así que pronto yo creo que lo vamos a tener que testear cada vez más. Cuando estamos frente al paciente metastásico en el consultorio, la gran pregunta es cómo empezamos el tratamiento, y esto depende de un montón de factores que tenemos que decidir en general rápidamente, y esto ya lo hemos visto un montón de veces, pero no está mal recordarlo: características del tumor, tanto la presentación clínica, como la biología, el perfil molecular, de qué lado del colon está el tumor, esto es muy importante, las características del paciente, su condición clínica, edad, cómo funcionan sus órganos, si tienen comorbilidades, actitud, es importante aquellos pacientes con una actitud combativa, o incluso pacientes que estén acompañados por la familia, en lo que uno ve en el consultorio, suelen evolucionar diferente a los pacientes que están solos y no tienen ayuda. Y desde ya factores socioeconómicos, esto condiciona acceso a terapias y a tecnología. Las características del tratamiento, cuál va a ser el objetivo, el perfil de toxicidad de las drogas. Muy importante es preservar la calidad de vida del paciente, y acá también, en cuanto a las características del tratamiento, factores socioeconómicos importan mucho, porque, al igual que decía hace un ratito, no es lo mismo un paciente con una prepaga que un paciente que atendemos en el hospital público. En general, el acceso a cosas tan sencillas como colocar un portal o acceso a un PET, además, son diferentes. Por último, también las características del oncólogo creo que son tan importantes como las demás. La actitud, además de la actitud del paciente, creo que es importante la actitud del oncólogo, la dedicación, donde atendemos, si tenemos o no comité de tumores, nuestras preferencias. Hay un montón de tratamientos que son similares en cuanto a eficacia, y uno puede tener su preferencia. Y al igual que lo que decía del paciente y el tratamiento, factores socioeconómicos que determinan el acceso a un montón de recursos. Finalmente, una vez que uno tiene todo esto en la cabeza, la clave es ver qué tratamiento uno le da al paciente de acuerdo al escenario en el que se encuentra el paciente, y esto no es más ni menos que modular la quimiointensidad y ver cuán agresivos tenemos que ser dependiendo de la enfermedad que tengamos enfrente. Y esta quimiointensidad va desde menos de usar monoterapia, habitualmente fluoropirimidinas, más menos un biológico, a lo máximo que es usar el famoso FOLFOXIRI con o sin bevacizumab, ahora ya también con anti-GFRs, hay algunos estudios, pero determinar cuán agresivo vamos a hacer también es muy importante a la hora de decidir la estrategia. Y es que no todos los cánceres de colon son iguales, pero decir una enfermedad llamada cáncer de colon, en el cual hay un montón de subgrupos como una especie de sistema binario, ¿no? RAF wild type versus RAF mutado, BRAF mutado versus no, y así sucesivamente. Hay un montón de herramientas o cuestiones en este sentido de que nos hacen pensar en que no todos los cánceres de colon son iguales. Lo más reciente y lo más fácil es la lateralidad, y también si el paciente tiene o no la fusión de ENTRAC. Esto determina diferentes escenarios con diferentes estrategias de tratamiento. Ya desde hace un buen tiempo sabemos que, esta es una publicación que ya tiene muchos años, pero en la cual se entendió que los pacientes que en esta era la época donde solo prebiológicos existían, el fluoracilo, el oxaliplatino y el iquiniotecan, los pacientes que recibían las 3 drogas en la historia natural de la enfermedad del paciente eran los que vivían más. Una cuestión lógica, cómo íbamos usando estas 3 drogas a lo largo de la enfermedad del paciente, los que podían usar las 3 vivían más. La sobrevida rondaba los 20 meses, si uno agarra cualquier paper de esa época, diría antes del año 2004, esta era la típica sobrevida. Hoy día ya vamos por más de 15 años de incorporación de biológicos, y el último estudio es el CALGB,
tiene una sobrevida de 30 meses, quizá un poquito más, 31, 32 meses. Es decir, un año se ha prolongado la sobrevida de los pacientes. Esto obviamente que no depende solo del acceso a nuevas drogas, sino también a mejor cirugía, mejor trabajo en equipo, pero sí que claramente la incorporación de nuevas drogas, caras, sin lugar a duda, pero han contribuido mayormente a esta mejoría en la sobrevida. Yo resalto esto de los costos porque, y como decía hace un ratito, el acceso o los factores socioeconómicos son muy, muy importantes. Esta es una buena data acerca de las inequidades en salud y que dice que donde vos vivís importa. Yo esto diría que donde vivís, no solo el país, sino qué ciudad e incluso en dónde trabajás, si estás en un ámbito privado o en un ámbito público. En circulitos azul están los sitios con ingresos altos económicos en cuanto a ingreso económico, y en naranja bajo, después está medio alto, medio bajo, pero nosotros acá en Argentina, esto es cáncer de colon, acá están todos los tumores, pero esto es cáncer de colon, y uno ve que esto es sobrevida, la sobrevida de los pacientes, esto es todos los pacientes, de cáncer de colon en los países con altos ingresos está entre 60 y 70%, y en los de bajo ingresos está por el 30%. Esto es bastante. Yo trabajo en un ámbito público y en un ámbito privado, y la verdad que diariamente veo esto y la enorme diferencia que hay en un paciente sin cobertura y en otro que tiene acceso a otros recursos. Vamos a ver ahora un caso clínico de una paciente que estamos viendo en el hospital, como para también hacer no tan pesada esta charla. Esta es una mujer de 70 años, tiene cobertura PAMI, tiene antecedentes de insuficiencia renal crónica, es monorrena, y estas son tiene una urea de 100 y una creatinina ahí de 1.9, con un clearance de 34 mililitros minuto. Esta es su condición basal, diría, de función renal. Debuta con dolor abdominal severo y cambios en el ritmo evacuatorio de 3 meses de evolución. Esto fue en el año 2019, se le hace una videocolonoscopía con una lesión ameronada a 20 centímetros que ocupa toda la circunferencia, infranqueable, y un adenocarcinoma bien diferenciado en la anatomía patológica. Se testeó en ese momento, era triple wild type, y se hicieron proteínas de reparación con las inmunohistoquímicas con proteínas intactas. Este era el CA inicial, 6060 62 de CEA y 1200 de marcador de K19-9, con un ataque y una resonancia que mostraban al menos una lesión en metastásica en el lóbulo derecho. Tenía más de una lesión, pero había una dominante de 50 milímetros y un PET que confirmaba metabólicamente las lesiones en el hígado, más la lesión en el signo. Algo frágil, PC1 diría, tenía una pérdida importante de peso de 10 kilogramos, pero y sintomática en relación a su tumor primario, pero era una paciente que no era para considerar no tratarla, una paciente tratable desde el punto de vista clínico. Y este es un poco el resumen de la paciente que decía, 70 años, primario en sigma, PS1, con estas cuestiones clínicas, que decía sintomática, sobre todo por el volumen en el sitio primario, con un CA alto, la chance de si tenía o no cirugía con intento curativo. Bueno, esta era una de las grandes preguntas, con un perfil molecular, uno diría favorable, en el sentido que no tenía ninguna mutación. Y el objetivo acá que uno se planteaba es intentar una respuesta rápida, sobre todo en el tumor primario, o bien intentar pedir una colostomía y después tratarla sin ese riesgo de oclusión. Pero obviamente también buscando beneficio en sobrevida global. Poniendo un poco las opciones en cuanto a estudios, uno puede pensar en estos tres, yo como decía, modular la quimiointensidad, estos tres, ir de un extremo a otro, ¿no? Desde menos, este es el AVEX, el estudio AVEX, que consideraba pacientes con monodroga capecitabina o capecitabina más beva, con una baja tasa de respuesta, uno diría, pasando por un duplete con quimioterapia más cetuximab,
una interesante tasa de respuesta, a lo máximo que es el Folfoxiri más Beva, con una tasa de respuesta bastante similar al duplete, y recordando el impacto que tiene la lateralidad en los tumores izquierdos, ¿no? Estos son resultados del CRISTAL, donde pacientes tratados con Folfiri-cetuximab tenían un beneficio tanto en sobrevida como en tasa de respuesta en los tumores del lado izquierdo, no así, o mucho más limitado, sobre todo la respuesta, en tumores del colon derecho. Y esto se confirmó después en los diferentes estudios, tanto el FIRE como el CALGB, o el estudio PRIME, también con panitumumab, han mostrado ese beneficio para los pacientes con tumores del lado izquierdo, si uno los va a tratar con quimioterapia más un anti-GFR. También otro dato relevante de la combinación de quimioterapia con anti-GFR ha sido, en este caso con cetuximab, ha sido esta tasa de respuesta temprana, es decir, achicamiento de más del 20% de las lesiones tumorales a la sexta o octava semana de tratamiento, y estos son datos del FIRE, donde los pacientes que utilizaban el duplete con cetuximab tenían más chance, casi un 20% más de chance, esto es selección molecular en RAS extendido, casi 70 versus 50, por ciento de chances de tener esa tasa de respuesta rápida. Y los pacientes que tienen esa posibilidad de la respuesta tumoral temprana tienen un impacto claro en sobrevida, casi el doble de sobrevida para los pacientes que tienen esa respuesta rápida en el brazo de cetuximab, y también en el brazo de pacientes tratados con quimio más beva también tienen ese impacto en sobrevida si logran esa respuesta rápida. Y también lo que importa, sobre todo en pacientes sintomáticos, es cuán profundo puedo ir yo con la respuesta, y esto la verdad que se ha demostrado también, estos son datos también del FIRE, que el duplete de quimioterapia más cetuximab tiene uno puede observar más chance de profundidad de respuesta comparado con antiangiogénicos. Datos similares se han mostrado también con Folfoxiri, ¿no? y Beva en cuanto a profundidad de respuesta. La paciente esta tenía esta insuficiencia renal crónica, así que nosotros planificamos de todas formas empezar con Folfiri-cetuximab, con ajuste de dosis. La verdad que uno poniéndose a buscar el ajuste de quimioterápicos en función renal alterada, no hay demasiado escrito. Hoy a la mañana revisamos también alteraciones en la función hepática, y hay poco escrito de esto, sencillamente porque estos pacientes no ingresan a estudios clínicos de investigación. Pero ni para Floracil, ni para Irinotecan hay un seguimiento claro en qué hacer o cómo ajustar las dosis. Hay alguien que sugiere, pero considerar usar la lógica. Lo mismo para cetuximab, dice, bueno, es una decisión clínica, pero poco probable que requiera una reducción. Entonces, la verdad que uno tiene que seguir su criterio clínico. Antes de empezar su tratamiento, esta paciente progresa sintomáticamente por el tumor primario, y por riesgo de oclusión se hace una cirugía, pero se reseca el tumor primario, siendo un T4N1 y obviamente M1, con una excelente recuperación postoperatoria, y empieza el tratamiento en diciembre del 2019 con un CA de 508, el CA inicial era de 6.000. No tengo lamentablemente la primera tomografía, pero en febrero, después del sexto ciclo, tiene una respuesta al menos bioquímica, tanto de CA como importante, como de K19.9. Esta es la tomografía que hicimos en febrero, que fue la primera evolución, la primera evaluación, pero ahora les voy a mostrar el estudio metabólico. Requirió una reducción de dosis por toxicidad por diarrea, toxicidad gastrointestinal después del sexto ciclo, y en mayo de este año, ahora de hace muy poquito, completó su ciclo 13 con un CA de 100, la verdad que sin toxicidad, y está perfecta, está en PC0, y se le pidió un nuevo PET, y sorpresa, tiene una enorme respuesta. Esta es el PET del año pasado, y este es el PET actual, ahora de junio, con una respuesta casi completa, si bien acá persiste algo de captación, pero se ve claramente una gran respuesta, tanto por RECIST como también metabólica. Acá hay más imágenes, pero tiene algo de persistencia acá de lesión.
Bueno, ¿cómo seguir? Y esto casi que es en vivo, porque la paciente todavía no la hemos visto para decirle nuestra decisión. Y en tiempos hay un montón de preguntas que quizás las podemos discutir después, brevemente, pero ¿cómo seguir? Y más en tiempos de COVID, si dar vacaciones, si hacer mantenimiento con capecitabina, si mantenimiento con cetuximab, si mantenimiento con capi y cetuximab, o seguir como hasta ahora, o hay quien... he escuchado a quien propone Folfiri más Cetuxi cada 21 o una vez por mes, explorarla, porque no tenía un marcador inicial muy alto, así que eso un poco nos echaba para atrás para una eventual cirugía, pero son todas cosas que hay que discutir. Única cosa que voy a decir de COVID, porque va a hablar Julia ahora, hay un montón escrito de COVID y recomendaciones y demás, tanto desde el punto de vista de cirugía, de radioterapia, de quimioterapia. Esta paciente entraría en una prioridad media si uno decidiera operarla, o ingresaría en una baja prioridad, porque acá dice retrasar todos los tratamientos para pacientes sintomáticos con leve crecimiento de la enfermedad recurrente o enfermedad avanzada. Es complejo, la verdad que esta paciente se va a presentar en comité de tumores y habrá que plantear con ella y la familia que el riesgo de suspender todo va a hacer que progrese más rápido, y esto está demostrado en algunos estudios, y se tomará la decisión en conjunto con paciente y familia. Brevemente, y como esto es continuidad de tratamiento, en segunda línea, esos son pacientes que, uno quiere o no, van a ir a una segunda línea seguramente. Es sencillo de qué hacemos con la quimio, porque habitualmente cambiamos. Si esta paciente hizo Folfiri, probablemente tenga que recibir Folfox o algún esquema basado en platino. Y esta paciente hizo en primera línea anti-GFRs, así que no hay mucho que ofrecer en cuanto a biológico en segunda línea. Probablemente sea Folfox-Beva, el viejo estudio de Antonio que avala la decisión. En líneas ulteriores, la verdad que es más limitado el beneficio. Regorafenib y TAS son terapias aprobadas y que tienen su valor, pero valor limitado en cuanto a eficacia. Terapias blanco, anti-HER2, anti-NTRK, drogas ya hay mucho de esto. Requiere que todavía esta paciente no está evaluada ni para HER2 ni para NTRK. En pacientes con inestabilidad de inmunoterapia, en primera, segunda, tercera, y en cualquier línea ya está claro que es el estándar. En pacientes estables, el rol de la inmunoterapia no está claro. Hay algún trabajo combinando nivolumab y regorafenib, por ejemplo, que en Japón, que han mostrado algún resultado auspicioso, pero está en desarrollo todo esto, y no hay duda que es un escenario con necesidades no cubiertas. Una estrategia, y para terminar, que entusiasma es el rechallenge. Esta paciente probablemente sea candidata por la muy buena respuesta que tuvo a quimio cetuximab, si en algún momento progresa. El concepto de rechallenge, de aprovechar ese dinamismo que tienen los clones mutados y wild type, y esta dinámica que van teniendo y que van modulando en forma secundaria a las quimioterapias o los tratamientos que uno va implementando, es una buena opción. Quizá el estudio que mejor lo ha evaluado es el estudio CRI, que es el estudio italiano, con poquitos pacientes, pero pacientes wild type, tratados con quimio y cetuximab, con más de 6 meses de beneficio, a la progresión, una segunda progresión, ¿no? Son pacientes progresados a intertratamiento, una segunda línea con más de 4 meses de beneficio, y sí, en la tercera línea, un rechallenge, son pacientes resistentes a cetuximab, la reexposición al biológico con quimioterapia. El endpoint de este estudio chiquitito es la tasa de respuesta, con una tasa de respuesta de 21%, lo cual es alentador, si uno lo compara con las terapias orales, que es un poquito más de cero, digamos, pero y con una sobrevida buena, uno diría, de casi 10 meses. Ahora, cuando se ponían a analizar estos pacientes, se hacía biopsia líquida, para ir viendo cómo iban cambiando en forma dinámica los clones, y el gran beneficio que se vio, sobre todo en sobrevida global, 12 meses, fue para los pacientes que en la biopsia líquida seguían manteniendo el wild type. Los pacientes que tenían el RAS mutado tenían resultados muy malos. Es decir, esto es una estrategia válida. Me parece que yo personalmente prefiero esta estrategia a utilizar terapias orales, pero creo que es mandatoria la biopsia líquida, esto desde ya.
Para finalizar, siempre pongo esta diapositiva que es un claro ejemplo de lo que es el trabajo en equipo. Pacientes discutidos en comité, esta es la sobrevida, pacientes no discutidos o en los cuales no se hacía lo que decía el comité, una clara diferencia en sobrevida. Sobre todo, esos son pacientes con tumores avanzados, estos con tumores localizados, sobre todo el impacto de esa discusión es en pacientes con tumores avanzados, en el cual las decisiones son un poco más complejas. Esto es rápido, no voy a detener mucho esto, pero para ver lo complejo que es pensar un paciente metastásico, ¿no? Esto lo hacemos en el consultorio, en una consulta que de 40 minutos, una hora, uno se tiene que imaginar probablemente toda esta película y hacer que el paciente se acerque lo más que uno pueda a esos 30 meses, 35, 40, ¿por qué no?, de sobrevida global. Y el trabajo en equipo es crucial, mandatorio e irreemplazable. Esta es la última, o la anteúltima, la sobrevida, bueno, ha mejorado, como decía, el concepto de continuidad de tratamiento tenemos que utilizarlo en casi todos los pacientes, en gran cantidad de pacientes, casi todos. Hay un montón de factores que intervienen en esta mejoría de la sobrevida, biopsias líquidas, mantenimiento, rechallenge, son todos tratamientos a medida, cada vez más pruebas moleculares para intentar seleccionar mejor los pacientes. Todo esto ya lo estamos viviendo y probablemente se vaya complejizando cada vez más. La segunda diapositiva de COVID, me tiene un poquito cansado todo este tema de COVID, pero yo creo que hay que utilizar el sentido común y la experiencia y dar prioridad, digamos, no poner en riesgo la seguridad ni calidad de vida del paciente, tratar de ver pros y contras. Las guías son creo que son más de sentido común que de otra cosa basada en evidencia, pues todo tan nuevo, pero yo creo que la prioridad es el paciente. Hoy decía yo que yo escucho mucho de COVID friendly, pero yo prefiero ser paciente friendly y no condicionar o dejar al paciente en manos de esta enfermedad que tiene claramente mayor mortalidad que el virus. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como siempre, excelente su presentación. Al finalizar la segunda charla vamos a hacer las preguntas. Ahora vamos a continuar con la doctora Julia Ismael, exdirectora del Instituto Nacional del Cáncer y miembro asesor de la Red de Institutos Nacionales de Cáncer. Doctora, adelante. Doctora, disculpe, tiene el audio silenciado. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la presentación y muchas gracias a los organizadores por invitarme y dar la oportunidad de experiencias y las revisiones que hemos hecho en los últimos tiempos sobre esta enfermedad, esta pandemia de COVID y cáncer. Recientemente se publicó esta guía, este consenso multidisciplinario argentino, donde se reunieron las opiniones y las posiciones de todas las sociedades científicas que hasta el mes de marzo cada una había emitido su opinión. Este es un esfuerzo de articulación que se hizo a través de todas las sociedades científicas y convocado por la Asociación Argentina de Oncología. Esto fue una respuesta para el manejo inicial cuando la pandemia estaba comenzando. Ahora, no es la respuesta a todos los problemas. Nos preguntamos si la pandemia afecta de igual modo a los pacientes que viven en Latinoamérica que al resto del mundo, en línea con la diapositiva que mostraba Guillermo hace un ratito, que donde uno vive sí importa. Y esta es la foto actual del día de ayer de cómo evoluciona la pandemia. Vemos las barras amarillas, son la cantidad de casos nuevos en Latinoamérica por día, y vemos que el epicentro de esta pandemia está siendo en nuestra región. Y vemos que en Europa es decreciente francamente. Podemos decir, bueno, esto es en América debido a Estados Unidos. Este gráfico responde a esa cuestión, donde separa lo que es Estados Unidos, son las barras verdes, los segmentos verdes, esto en abril, y vemos que a lo largo del tiempo, hasta los primeros días de junio, se mantenía estable. En tanto
que fue significativo el incremento de los de Francia, que representa a Latinoamérica y el Caribe a lo largo del tiempo en el total de nuevos casos reportados por día, por región. Esto muestra lo mismo, que la pendiente de ascenso fue muy llamativa en Estados Unidos y también la de Latinoamérica acompañando en contraposición a otros países del mundo donde la curva ya tenía una tendencia a aplanarse. ¿Y por qué nos los pacientes con cáncer? Porque los grupos de riesgo fueron definidos, puntualmente el que nos interesa es el punto C, de las personas con inmunodeficiencias, entre las que se encuentra el cáncer, y datos de los primeros estudios publicados de Wuhan en el Lancet nos muestran que los pacientes con COVID y cáncer tienen 3,5 veces mayor riesgo de requerir asistencia respiratoria mecánica, terapia intensiva o muerte. Y si uno subanalizaba a los pacientes con cáncer, los que habían recibido terapias activas en las últimas 4 semanas, este riesgo relativo aumentaba a 5,4. Esta es la situación de la mortalidad por cáncer en nuestra región. Argentina es un país de mortalidad media alta, al igual que Uruguay. ¿Y qué recomienda el CDC en cuanto a cómo cuidar a los pacientes con cáncer? El mejor remedio es la prevención, evitando el contacto estrecho y el lavado de la higiene de manos. ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas por los gobiernos en la región? Todos sabemos, la principal y la más drástica medida ha sido el confinamiento, que todos los países lo han adoptado, en distintas formas, en forma parcial o total. Argentina es uno de los países que la ha adoptado en forma total desde el 16 de marzo, está equivocado acá el dato, y el primer caso reportado fue el 3 de marzo. Por ejemplo, en nuestro país vecino de Uruguay eligió una cuarentena parcial. ¿Fue efectiva la cuarentena? Por lo menos en términos de movilización de la población, fue significativa en cuanto disminuyó más de un 90% en todo lo que eran actividades al aire libre o parques, y en todas las actividades de recreación en un descenso del 83%. Se redujo a casi la mitad todos los desplazamientos hacia compra de alimentos y farmacia. Así que vemos mediados de mayo, y Chile, que en la primera quincena de junio empezó con unas elevaciones muy significativas de la mortalidad de 12,5 por millón de habitantes por día. Ahora, la pregunta del millón es si esta cuarentena, que ha sido efectiva para bajar la mortalidad, la podemos sostener en nuestra región y por cuánto tiempo. Nuestra situación respecto a los países desarrollados, la estructura de la pirámide poblacional es diferente. Vemos que la población de América Latina y el Caribe, solo el 9% tiene más de 65 años, en tanto que en los países desarrollados, 18,4%. Esto tiene dos aspectos. Por un lado, que la población al ser más joven afecta a más personas en edad productiva, laboral, y por el otro, que también en nuestra región tenemos el agravante de que las enfermedades crónicas no transmisibles tienen mayor carga en la población latinoamericana y especialmente en las personas más vulnerables. O sea que nuestra población, a la vez que es más joven, afecta en su edad productiva y tiene más riesgo de sufrir consecuencias graves de COVID por ser un factor de riesgo. Además, el confinamiento tiene otra cara, que es el número de personas promedio por hogar. En los países desarrollados vemos que es muy baja la cantidad de personas, algunos tienen menos, casi 2 personas por hogar, en tanto que en Latinoamérica hay lugares donde hay muchas personas convivientes. Esto es un 25% mayor en nuestra región que en los países desarrollados, y tiene otras consecuencias que luego les voy a comentar.
Y la otra variable es el número de pruebas realizadas para el diagnóstico y el testeo de la población, las PCRs acumuladas, tanto positivas como negativas. Chile, que es el país que más se destaca en la región, vemos que Argentina está bastante más arriba, está todavía lejos de otros países que han usado estrategias basadas en el testeo masivo, como por ejemplo Alemania, Estados Unidos y demás. Y la tercera variable es el número de camas por 100.000 habitantes. En nuestra región, los países de la región, esta es la media, es menos de alrededor de 2 camas por 100.000 habitantes, en contraposición con Japón, por ejemplo, que tiene 12 camas por 100.000 habitantes. En los países industrializados hay al menos el doble de camas hospitalarias que en Latinoamérica. Como resumen de problemas, además, como decía, esta población que está en edad productiva de trabajo, estos trabajadores, muy pocos, menos del 30%, tienen seguros por desempleo. Y el restante de los que están por fuera de los trabajadores formales no poseen ningún tipo de protección y es muy elevada el trabajo informal en nuestra región, lo que viene de la mano de las pocas chances de teletrabajo. Además, como vimos, el elevado número de personas o de generaciones convivientes puede llevar, entre otros, a violencia doméstica, que hay un indicador que muestra que esto se ha producido en estas últimas semanas. También existe la incertidumbre sobre el número real de casos, porque los testeos se hicieron solo en pacientes o en personas sintomáticas, no se hizo el testeo a todos los contactos, por lo menos en nuestro país, en forma global, para ver el R y la tasa de contagiosidad del virus para aislarlos tempranamente. Y como mencionaba y les mostraba, el número de camas disponibles. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones generales? Que llevemos a una pseudo-normalidad, porque sabemos que la cuarentena es insostenible indefinidamente. Una opción que han adoptado algunos países es reactivar las actividades que mayormente contribuyen al PBI del país, o actividades altamente automatizadas que no requieran grandes desplazamientos de operarios. También reforzar el sistema de salud, no solo a nivel equipamiento, sino también la protección física y prevención del burnout. Y una forma que se basa en inteligencia artificial, también se llama inteligencia epidemiológica, basada en datos de la vida real, para realmente mapear dónde están las personas infectadas o potencialmente posibles de contagiar para aislarlas tempranamente, como hizo Chile. La gestión de ámbitos seguros para prevenir el contagio, por ejemplo laborales, con tabicamiento de los espacios, o plantear contraturnos, o días distintos de trabajo, y las medidas generales por parte de las autoridades que serían garantizar el abastecimiento de los insumos médicos claves. No solo el respirador, sino también el personal competente que lo sepa administrar. Entonces, como conclusión general sobre la pandemia, que es un desafío único que pone a prueba no solo el sistema de salud, sino al gobierno y a los países en general, incluida la economía en ello, pero en este desafío es importante atender esto que se denomina la tercera ola. La primera es la de la pandemia en sí, y la tercera ola, que es el impacto a mediano plazo de la pandemia sobre las medidas adoptadas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno, al haber pospuesto tratamientos, interrumpir cuidado de las enfermedades crónicas, o haber cancelado los programas de tamizaje poblacional? Hay algunas herramientas, esta es una de ellas, de la escala de Boston, que es una tabla de doble entrada, donde mide, por un lado, el riesgo de progresión por demorar el tratamiento del cáncer, y por otro lado, la edad y las comorbilidades del paciente. No voy a entrar en detalle, pero la paciente que contaba Guillermo, por ejemplo, sería cáncer de colon con riesgo de obstrucción, porque esta mujer tenía el primario puesto, con alguna comorbilidad, porque la comorbilidad era manejable, no estaba en diálisis, era una insuficiencia renal, con 70 años.
Es una paciente que debiera ser discutida en comité de tumores para tomar la mejor decisión posible. Otra escala, otro modelo, otro marco propuesto por la Universidad de Ontario divide a los esquemas en dos grandes grupos, los de alta prioridad y los de baja prioridad. En los polos están las enfermedades con riesgo inminente de muerte, y por el otro lado, los cuando hay una alternativa terapéutica que no afecta al resultado. Acá otra vez aparece la paciente de Guise, que, ¿dónde la vi? Que es acá. Cáncer, tratamiento quimioterápico paliativo, que tiene beneficio en la sobrevida, que fue el endpoint que se habían planteado al iniciar la terapia en esta señora, y entre ellos figura el cáncer de colon metastásico. Todo lo que está entre los polos son cuestiones para discutir en comité multidisciplinario. Es decir, a la complejidad que mostraba Guillermo, que fue adquiriendo la patología del cáncer de colon desde el año 2008 a la actualidad, le debemos sumar la contextualización en tiempos de pandemia, es decir, que cada vez y posiblemente más pacientes deban ser discutidos en un comité de tumores. Y lo que les mostraba, algunos resultados de Netherlands, que muestra que la cantidad de cáncer diagnosticado, de reciente diagnóstico durante el mes de marzo, si uno considera todas las causas de cáncer, bajó significativamente, y si separan cáncer de piel, excluido melanoma, hubo una reducción significativa en el número de nuevos diagnósticos, y esto se atribuye a que fue suspendida toda estrategia de búsqueda activa para tamizaje poblacional de cáncer de colon, mama y cuello. Ahora, ¿qué pasa en Latinoamérica? ¿Es posible extrapolar estos instrumentos, estas herramientas y estos esquemas de enfoque de paciente, siendo que, como les mostraba, no somos lo mismo? Y posiblemente debamos plantearnos estas dos siguientes preguntas. Por un lado, analizar nuestra situación epidemiológica en el contexto de la pandemia desde la perspectiva, desde nuestros sistemas de salud, y luego plantear una pseudo-normalidad que esté adaptada a nuestra realidad. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Excelente la presentación. Y bueno, vamos a las preguntas, si les parece. Bien. Yo tenía una pregunta, la primera le quería hacer al doctor Guillermo Méndez. En cuanto a las pruebas moleculares que realizamos de rutina en un paciente con reciente diagnóstico avanzado, además del RAS y BRAF, ¿usted solicita ERDO, inestabilidad de entrada, N-TRAX también, o inicia solo con RAS y BRAF? Tiene silenciado el micrófono. Lo que pedimos habitualmente es RAS y BRAF. Por una cuestión práctica en el hospital, solemos hacer primero inestabilidad, porque en realidad no hacemos inestabilidad en el hospital, hacemos inmunohistoquímica, PCRs para pacientes muy, muy particulares, pero por una cuestión de que el taco está en el hospital, hacemos primero inestabilidad y después mandamos, no hacemos ni RAS ni BRAF en general en el hospital, entonces después mandamos el taco, que lo cubre la industria, digamos, el testeo. Eso es lo que intentamos tener en todos los pacientes, que habitualmente lo hacemos. HER2 solo para pacientes seleccionados, sobre todo pacientes que vayan a tener algún tipo de acceso a droga, que son muy pocos, y pacientes que estén en buena condición clínica, la verdad que tienen que ser, son pacientes muy seleccionados. Y en TRAC, lo mismo, pasa que en TRAC o pedís un Foundation One o algún otro tipo de estas plataformas que son relativamente caras. Es importante hacerlo solamente en RAS Wild Type, porque el porcentaje en RAS mutado es casi cero diría, entonces por lo menos ahí tenemos una pequeña selección. Porque se hace al menos por ahora no hay una prueba de inmunohistoquímica. Pronto va a haber al menos como una prueba de inmunohistoquímica, como un pretest,
para después sí hacer el gasto mayor, pero hoy día sale 70.000 pesos o algo así si mandás a testear varios genes entre cuales están las fusiones de NTRK 1, 2 y 3. Pero bueno, le explicamos al paciente que la chance de encontrarlo es menos del 1%, entonces, pero bueno, no lo hago yo en el ámbito público, porque claro, es difícil de acceder al testeo, pero cuando podemos lo hacemos. Y en cuanto al re-challenge, en un paciente que tiene la opción, ¿hacen biopsia líquida? Sí. Y yo particularmente no tengo la idea de no hacerlo sin un retesteo del RAS y BRAF. Claro. Ahora tenemos a mano la biopsia líquida, entonces no tiene sentido. Yo he rebiopsiado a alguna paciente que era triple wild type y resultó ser un BRAF mutado, digamos, cosa que antes no había ocurrido. Entonces yo creo que, y de hecho el cricket muestra eso. Los pacientes que tenían, que persistían en wild type en la biopsia líquida tenían 12 meses de sobrevida, y los pacientes que tenían algún tipo de mutación tenían menos de 5 meses. Entonces, me parece que es algo importante. Bien. Y en el caso de que la biopsia líquida le viene RAS mutado, por esto de que no hay trabajos que demuestren que sean positivos para reutilizar oxaliplatino, ¿va directamente a las terapias orales? ¿O utiliza igual oxaliplatino? No, a ver, si el paciente es resistente a oxaliplatino, o sea, un re-challenge con oxaliplatino, me parece que no está justificado. Ahora, si el paciente suspendió el oxaliplatino por un descanso, o digamos que le queda, no es resistente primario al oxaliplatino, y le queda algún espacio, lo reexponemos, digamos. Teniendo cuidado porque son frecuentes las reacciones anafilácticas, y el tema con el oxaliplatino es que la neuropatía pone mucho límite, entonces son difíciles las reexposiciones a oxaliplatino, son muy limitadas. Bien. Después, tenía una pregunta para la doctora Julia en cuanto a la actualidad, cómo estamos hoy en la Argentina. ¿Se puede retomar el tratamiento en cáncer de colon, las colonoscopías? ¿Usted qué opina? Qué pregunta. Justamente es esa una de las cuestiones que se están discutiendo, no solo a nivel país, sino a nivel mundial, de que a qué pacientes uno no debe dejar de cuidar, y por ejemplo empezar con la vigilancia de pacientes que ya tenían alguna lesión endoscópica previa. La vigilancia de pólipos es una indicación de citar, y que el paciente, por ejemplo, el PIS-1000, los que no fueron resecciones incompletas. Y también alertar a las personas que estén atentos a los síntomas posibles del cáncer de colon para no retrasar la consulta, porque si bien uno no debe ir a buscar a los pacientes asintomáticos a su domicilio, sí debe alertar a los pacientes que sí consulten ante síntomas posibles y compatibles, y estos pueden acceder por teleconsulta para definir o eventualmente hacer un triage. Esa es una de las alternativas que se discuten, si se hace un triage previo con FIT, antes de acercarlo y valorar los riesgos personales y familiares, antes de acercarlo a la sala de endoscopía. Bien, perfecto, doctor. Yo coincido con Julia 100%, y lo que estamos viendo, lo que vamos a ver es terrible. Yo la semana pasada vi una paciente con un cáncer de ano desde febrero, que la sugerencia fue no consultar porque terror de la paciente sumado al terror del médico mal informado, o que ve mucha tele, porque en la tele hay gente que da muy mala información, generando un terror y un pánico que no es justificado. Y esta paciente desde febrero está con un cáncer de ano, que yo la vi la semana pasada yo creo que tiene fístula vagina. Entonces, de esto yo creo que vamos a ver un montón, pero no consultó porque le sugirieron quedarse en la casa, así no se contagiaba el COVID. Una paciente de 54 años. Entonces, yo creo que cada vez que podamos tenemos que dar esta información, que
no estamos en una película de zombies que salís a la calle y respirás el aire y te convertís en un zombie. Pero bueno, hay mucha gente que mal informa en la tele, lamentablemente, ¿no? Donde prendés un noticiero, hay un médico de lo que fuera, que probablemente no esté muy preparado, más que se debe haber leído un paper hace 10 minutos y empieza a hablar de COVID como si fuera el experto epidemiólogo. Entonces, yo creo que cada vez que podamos tenemos que contrarrestar esa información, esa mala información, y teniendo estos cuidados, ¿no? de protección y demás, pero lo que ponía Julia ahí, una expansión de la cuarentena inteligente. Me parece que ahí está la clave para salir en todo sentido, ¿no? Parece que estamos lejos, por lo pronto, de todo. Sí, porque realmente es terrible cómo se están posponiendo los diagnósticos de varias patologías. Entonces, acá pregunta el doctor Eduardo Ortiz, ¿en qué casos deberíamos sostener el tamizaje de cáncer de colon rectal? Bueno, un poco eso. Sí, pacientes que tengan antecedentes familiares y personales, ese es el subgrupo de alto riesgo. Esas personas tienen que hacer diagnóstico, no es tamizaje. Y lo que se está viendo es de qué manera se va a reinstituir a nivel mundial, una vez que se empieza a bajar la curva de ascenso en la que estamos, y a qué pacientes convocar. Y una alternativa es convocar donde el grupo etario que mayor beneficio puede tener del tamizaje, que es entre 60 a 70 años, que son el pico de incidencia de esta enfermedad. Es una estrategia para no sobresaturar los sistemas de salud, considerando que hoy por hoy el tiempo que va a requerir una endoscopía va a ser mucho mayor por la cantidad de precauciones que uno tiene que tomar, hay que lavar, limpiar y cambiarse toda el instrumental, y se va más tiempo entre un paciente y otro. Bien. Tenemos después otras preguntas para el doctor Méndez. Una es del doctor Daniel Torchinsky, ¿a qué pacientes metastásicos le indicaría inmunoterapia como tratamiento? Y otra parecida, pero ya de la doctora Sardo, donde ella pone el ejemplo en un paciente metastásico que sea inestable y que sea BRAF mutado. Si usted prioriza el tratamiento con inmunoterapia en primera línea o la terapia anti-BRAF. No, ahora el hecho de... Ahora se presentaron los datos de Pembro en primera línea en inestables, y confirma la sospecha y lo que veníamos viendo en segunda y en tercera línea, que es claramente superior a la quimioterapia. Y si uno ve, pero largamente superior en todos los endpoints, digamos, hasta en tasa de respuesta. Y si ya los datos previos, tanto con Nivo como con Premo, mostraban que no importaba si era BRAF mutado, si era RAS mutado, si tenía síndrome de Lynch, no importaba. Lo que importaba era esa inestabilidad o ese déficit de proteínas que lo convertía en un tumor sumamente susceptible a la estrategia de inmunoterapia. Más allá de eso, en el último estudio de Pembro, lo que se vio que en el análisis de subgrupo, es un análisis de subgrupo, pero que quizás los RAS mutados era lo que menos se beneficiaba. Entonces, quizá en ese subgrupo por ahí, no lo sé, digo en base a este estudio, por ahí es como para empezar con quimio y después continuar en algún momento con inmunoterapia. Pero por lo pronto, yo creo que pronto va no sé si FDA ya lo aprobó en primera línea, pero ¿en qué paciente en qué paciente inestable elegiría inmunoterapia? En todos. Me parece que cambia, pero dramáticamente la evolución de los pacientes. Y algunos pacientes, se parecen bastante a pacientes curados, digamos. Tenemos pacientes de 2 años, 3 años con inmuno y respuestas duraderas. Entonces, no tengo duda de que después otra cuestión es el acceso, ¿no? Pero si uno tuviera todas las herramientas en un BRAF mutado, inestable, por lo pronto lo que me define es que no es un síndrome de Lynch, tiene metilación de MLH1 por BRAF, pero hay que tratarlo con inmuno.
La gran pregunta no va a ser esa, la pregunta va a ser si lo tratamos con monoterapia, con Pembro o con Nivo-IPI, por ejemplo. Y a futuro, si lo tratamos con algunos anti-lag, no sé, se vienen un montón de estrategias para manipular la inmunidad, y me parece que esa es la discusión a futuro, no si uso inmunoterapia en primera, sino qué uso. ¿Qué uso? Sí, sí. Bien, y la última pregunta del doctor Astegiano: en los pacientes progresados a tercera o cuarta línea, ¿si justifica pedir el ER2 para realizar terapia anti-ER2? Sí, a ver, los estudios, desde el primer estudio de Heracles, que trataba pacientes con trastuzumab y después hubo un estudio con trastuzumab y pertuzumab, hasta ahora el último de ASCO, el de Rustican, que es un trastuzumab combinado con un irinotecan, como se quiere. Son estrategias en pacientes ya con varias líneas, sobre todo el Heracles tenían 3, 4 líneas de tratamiento, y lograban 30-35% de respuestas y entre 6 y 7, 9 meses, si mal no recuerdo, de sobrevida, lo cual es por lo menos alentador. A mí me parece que la cuestión es el acceso, ¿no? Nosotros lo hacemos en el hospital, sobre todo pensando en algún paciente que uno pueda pelear, que no voy a decir el Estado porque no creo que cubra, pero sí que alguna cobertura pueda cubrir, aunque sea trastuzumab. Pero yo creo que es muy complejo el acceso. Pero no lo pedimos de rutina, solo para pacientes seleccionados, como decía antes. Y la otra pregunta es si alcanza solo con la sobreexpresión o en el estudio nuevo de ASCO eran pacientes con inmunohistoquímica. El Heracles era inmunohistoquímica y después hacían FISH. Entonces, que ayudaba a seleccionar mejor los pacientes. Pero es una estrategia válida, ¿eh? En pacientes que están con buena condición clínica y que ya agotamos las estrategias de tratamiento. Bien. Bueno, excelente, doctores. Ya por honor al tiempo, muchas gracias a ambos. Y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando en las próximas conferencias, ¿sí? Bueno, gracias. Chao, Julia. Chao, gracias a todos por la participación.